Si al final la gente ya entra desde este patrón, entra a ver un documental o oír una canción o ver una película desde la numerología, a ver qué es lo que tiene más números y a partir de ahí decido, ¿no? Y eso es muy peligroso. La pérdida del criterio, las nuevas generaciones, brutal. Estábamos hablando de ese kamikazismo, que me parece muy interesante, de ante nuestras dudas y nuestra inseguridad hacer las cosas igualmente y a ver qué pasa, en lugar de cubrirnos las espaldas. Igual es porque pues tendemos a dejar para mañana, ¿no? Nos gusta eso un poco, no sabemos igual... No sabemos igual calcular bien, no sé, o hay algún tipo de adrenalina en eso, no sé, soy una persona que ensayo poco, por ejemplo, los conciertos no los ensayo, prefiero no ensayarlos demasiado, para que no muera esa naturalidad, soy como muy fiel a que las cosas sean espontáneas, quizá eso también nos seduce, no lo sé. Pero tú eres inseguro, es que a mí me pasa eso. Yo consideraría que A ver, en esta sociedad es muy difícil ser seguro, ¿eh? Yo creo que las sociedades van perdiendo seguridad. Creo que sí porque estamos rodeados ya de ojos que observan. Antes no, antes... Y también perdemos aptitudes humanas. Antes éramos más valientes, más audaces, yo creo. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Antes se tocaba un timbre y no había ni porterillo, ni cámara, ni nada. Y alguien contestaba con valentía y afrontaba, ¿no? Y decía, bajas, o vienes, o soy yo, o soy este, ¿no? Y ahora nos escondemos bajo símbolos, dejamos el WhatsApp a nuestro gusto para responder en el momento. De hecho, las sociedades actuales, los jóvenes hoy en día están como muy... se les llaman la sociedad muda porque no quieren hablar. Las sociedades actuales no quieren hablar. Los jóvenes les incomoda un mensaje de voz, les incomoda que les llames. Prefieren un mensaje silencioso que ellos puedan abrir cuando quieran abrir y responder cuando quieran responder porque les da ansiedad. Creen que les vas a solicitar algo, les vas a pedir algo o que les vas a reprochar algo. Entonces hemos perdido aptitudes de comunicación humana. Antes bajábamos a la calle y nos peleábamos y en el mismo día te peleabas, te reconciliabas y acababas comiendo en casa de ese amigo con el que te habías hecho sangre hace 20 minutos. Ahora mismo esas aptitudes... de afrontar una disculpa, expresar un sentimiento, yo estoy viendo que a los jóvenes les está costando mucho eso. Creo que sí, que cada vez es más difícil. Somos menos valientes, yo creo. Yo te he escuchado decir que trabajas o has trabajado con gente joven, con chicos jóvenes, sí. Y que te has dado cuenta de que vienen con las facultades sociales un poco mermadas. Bastante. Y he tenido casos cercanos en casa que también. Casos cercanos en los que acercarte para hablar... pues de un tema personal o tratar de tocar algún tema sentimental era como muy incómodo. Gente de muy pocas palabras, los jóvenes, pero poniendo un videojuego, enchufando un videojuego, de repente como que se abrían, de ahí súper comunicativos, alegres. La gente se comunica ya de manera virtual, se sienten más cómodos escondidos bajo avatares, yo creo. Todos. Por eso te digo que somos todos más inseguros, yo creo, porque a todos nos está afectando de alguna manera. Aunque nosotros provengamos de otra generación, creo que de alguna manera nos merma las redes sociales, qué se va a decir, de lo que vamos a hacer. Creo que estamos mucho más observados independientemente de que nos dediquemos a cosas públicas o no. La gente está como... observando todo lo que hacemos, ¿no? Entonces nosotros nos sabemos observados y yo creo que de alguna manera eso nos condiciona. Creo que sí, que eso es una generación mucho más insegura. Pues es curioso eso que dices, como de que ahora a los chavales pues les cuesta más hablar de una novia o hablar de sentimientos, porque yo tengo la sensación de que la apertura emocional está mucho mejor vista hoy que en nuestros tiempos. O sea... Hoy hay mucho influencer que se considera cool, que está de moda, que está bien considerado entre la juventud, que se pone en la webcam a decir, pues yo estoy pasando por un bache, o yo he pasado por un bache, o habla de cómo afrontar una ruptura. En nuestros tiempos, que viejo uno suena a decir eso, pero yo no me recuerdo de adolescente hablando abiertamente, a corazón abierto de un... sufrir por una chica o con mis amigos. Pues imagínate ahora, pero directamente respondiendo con emoticonos a las cosas, ¿sabes? Con dibujos o con...
Pero yo creo que sí, que lo hacías a tu manera. Si hemos dicho que bajábamos a la calle y nos peleábamos y nos abrazábamos, sí que había un diálogo, había ahí una comunicación, aunque fuese gestual o No verbal. no verbal o emocional. A veces no son solo las palabras, ¿sabes? Yo creo que hemos perdido presencia también. Estamos como apartados, nos hemos virtualizado. No creo que sea solo una cuestión de palabras, de expresar con palabras, ¿eh? Es también expresar de otra manera, que eso también lo hemos perdido. Y es preocupante. Yo lo he visto, yo lo veo, ya te digo que acudo a charlas y luego también siento como el mundo deprimido. Los chavales hoy en día, también lo he dicho en otros sitios, yo me acuerdo en mi época, deprimidos en un aula, ¿cuántos había? Aunque no se hablase de la misma manera de la depresión, pero realmente deprimidos, ¿cuántos había? ¿Uno al fondo? ¿Dos quizá? Yo ahora cuando voy a charlar con los jóvenes y les pregunto que levanten la mano quién ha pasado por una depresión o si hay algún deprimido, conocen algún deprimido de su edad, hay muchísimas manos levantadas. Es decir, es una enfermedad moderna que quizá también esté ligada a eso también, a no poder expresar cómodamente las emociones, a tratar de esconder todo. O como decía Byung-Chul Han, que el mundo está deprimido por un exceso de positivismo también. Todos son aparentemente muy felices en las redes sociales y hay como una especie de contraste, ¿no? Yo por qué no soy así de feliz y no lo sé. Yo veo una sociedad enferma en ese aspecto. Entonces sí que es esto regresando un poco a la inseguridad. ¿Será inseguro Brad Pitt? Yo creo que sí, seguramente sea inseguro Brad Pitt, a pesar de ser un canon de belleza y haber hecho algunas películas de calidad. Yo creo que sí, seguramente si se sentara aquí te diría que tiene muchas inseguridades también. Estoy seguro de eso. Ahora que dices que preguntas a un grupo de chavales, ¿alguno de vosotros ha estado deprimido? ¿Alguno de vosotros ha pasado por una depresión? Y hay varias manos levantadas. Bastantes. Yo también tengo un poco de reservas a ese respecto porque también tengo la sensación de que se ha romantizado la depresión, que se ha romantizado los problemas de salud mental, los mismos que antes suponían un estigma. Yo siempre recuerdo en 2017, cuando yo empecé a hacer este podcast, yo venía de una depresión y de estar medicado y de hecho fue un poco también una suerte de terapia en aquel momento y yo lo comentaba. Y en mi familia les daba mucho miedo que yo hiciese eso, porque entendían que me iba a dificultar encontrar trabajo, que me iba a dificultar mis relaciones sociales, porque era un momento en el que sí era un tabú porque no se sabía qué consecuencias podía tener. Ahora ya no. Yo ahora veo eslóganes del tipo hay que visibilizar la salud mental y pienso de verdad, aún ahora... Pero pregúntate por qué hay tantos eslóganes de eso, porque quizá realmente... hace falta que se visualice, no porque se esté visualizando. Yo creo que todavía está muy estigmatizado eso, ¿eh? Demasiado estigmatizado. La gente igual habla de depresión cuando ya ha salido de ella, pero en el momento en el que están pasando por ello, ya te digo que es que la felicidad como concepto social, porque yo considero que es otro tema al que nos referimos realmente, yo hablaría de alegría, no de felicidad, está como mal visto no lograr la felicidad. Con todo este armamento que tú dices de ayuda, de toda esta literatura de la autoayuda, incluso, como que te obliga a ser feliz. Y volvemos otra vez al concepto de Chul Han, del mundo deprimido por exceso de positivismo. Me parece que estás como obligado a ser feliz. Entonces, no ser feliz no creo que sea una buena... carta de presentación para los demás, es sinónimo de fracaso. Entonces quizás sí la gente habla de una posible depresión, pero yo creo que cuando ya están fuera de ella, cuando están dentro de ella, yo creo que intentan poner la sonrisa. Creo que el mundo está educado ahora mismo socialmente para hacer eso, porque es sinónimo de éxito y el éxito nos permite formar parte del colectivo pseudo feliz de la sociedad. No ser feliz no está de moda, no. Hubo una época en que sí que se había romantizado eso de pues eso, un poco en nuestra adolescencia, los poetas malditos, esta versión emo de vivir por las noches, estar tremendamente infeliz, pero esto ha cambiado. Ahora mismo es otra la visión del mundo. Yo creo que ahora mismo el éxito es ser feliz a toda costa y eso genera grandes contrastes en las personas, me da la impresión a mí. Esto me hace pensar en algo que creo haber leído o escuchado en referencia a Finlandia.
Finlandia creo que puntúa altísimo El país más feliz, ¿no? en cuanto a índice de felicidad y bienestar. Pero, a la vez, paradójicamente, las tasas de suicidio Ajá. son ridículamente altas. Sí. Y una de las teorías, y quizá la más plausible o la más entendible para gente de a pie como yo, es que precisamente el problema es ese exceso de felicidad que lleva a quienes no son felices a encontrarse aún peor porque ven a los demás pletóricos y les hace sentir a ellos todavía más Sí, desgraciados. igual es el país la mayor víctima de ese... Al responder, igual son grandes víctimas de esa imposición de la felicidad. O simplemente es subjetivo, es decir, ¿qué es la felicidad para cada...? Habría que preguntar qué es la felicidad para cada país. Porque para el español no creo que sea lo mismo que para el finlandés, estoy segurísimo. Entonces, bueno, igual para sus propósitos son los más felices, no lo sé. Igual nosotros, si nos trasvasaran a ese país, seríamos profundamente infelices. Porque a mí me gusta la luz del sol muchas horas. Y, no sé, es por decir algo, ¿sabes? Entonces es muy subjetivo. Pero es que para mí la felicidad es un concepto del mundo, es un concepto de la sociedad. Para mí eso... Yo ahora que soy padre veo que lo natural es la alegría, no la felicidad. La felicidad es como la consecución de objetivos. Es el premio al objetivo cumplido, el premio al deseo cumplido. Y la alegría es algo natural que está ya desde la primera hora de la mañana en cuanto abrimos los ojos. Yo lo veo en mi hija, aunque tenga mocos, ahora ya está tosiendo, ella es alegre. Entonces yo hablaría de alegría. La felicidad es un concepto del mundo. Es otra cosa distinta y el mundo está lleno de contradicciones gravísimas y de objetivos muy complejos que no todos tienen acceso. Entonces la felicidad es un objetivo complicado. Y la alegría nos viene dada a todas horas, yo creo. Yo te he visto alegre cuando te he visto. Si ahora nos ponemos a dialogar mucho, igual terminamos siendo menos alegres por los conceptos, no lo sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Observo mucho... Yo pensaba que a mi hija le iba a enseñar cosas y me está enseñando ella muchas a mí también. Has dicho que la felicidad es un concepto del mundo. Por decir algo, sí. Es que tú haces una diferenciación entre vivir la vida y vivir el mundo, ¿es así? Sí. ¿Y a qué te refieres? Bueno, me había dado cuenta, me daba cuenta cuando, a medida que iban mejorando algunas cosas, cuando sentía que iba mejorando interiormente, me daba cuenta que pues eso, que había días en los que estaba logrando lo contrario. No entendía por qué si se habían serenado ciertas cosas, se habían esclarecido ciertas cosas en mí, por qué de repente uno puede tener una racha mala por algo. Y me daba cuenta que generalmente era por motivos, voy a llamarlo burocráticos, sociales, mundanales, temas que no tienen nada que ver con vivir, que son cosas que están impuestas ahí por las que tenemos que circular. Generalmente lo que me estropeaba la alegría era una cosa relacionada con algo que se había inventado, con algo artificial. Y me daba cuenta que cuando pasaba tiempo concentrado en la vida todo estaba bien, pero cuando salía al mundo, una multa, un impuesto, un tema burocrático, no lo sé, eso era capaz como de contaminar de alguna manera mi alegría. Yo estaba observando y me daba cuenta que era eso, que realmente en la vida, si uno ha descubierto un poco el sencillo misterio de vivir, está todo solucionado realmente. Y el mundo es el que nos pone las trabas, nos pone complicaciones. Entonces, tratar de diferenciar esos soluciona muchos problemas. Es decir, uno puede tener un mal día a causa de una cosa en el mundo, pero sabe que es eso y ya está, y que hay dos cosas distintas. Saber diferenciar esas dos cosas a mí me ayudó muchísimo a no dejarme llevar, arrastrar por las decepciones o por la ira o por la frustración o por el enfado, no de estropearme el día por algo que no puedo controlar, que no lo he inventado yo y que no es natural siquiera. O sea, lo que tú llamas la vida es lo que muchos llamamos las pequeñas cosas, Las ¿no? pequeñas cosas, muy bien, sí. La sonrisa de tu hija, los ratos con ella. El café, el buen café, el paseo, este ratito que hemos bajado ahí, que hemos hablado en el ascensor, la comida de después, una canción, una bella canción, irme a dormir, ¿sabes? Eso está todo bien, ¿sabes? No hay problema. Están las enfermedades, está claro, pero hay instrumentos espirituales o mentales para poder lidiar con eso también.
pero yo no puedo luchar contra un impuesto. Y tampoco me quiero dejar llevar por eso. Pago, vuelvo a mi raíl. Organizar las cosas del mundo, agruparlas, acorralarlas, como digo en el libro, y que quede el máximo rato posible de vida para las cosas pequeñas, como tú las llamas, que me parece bien, te acepto. Está bien, esas cosas, esos pequeños detalles. Ahí estoy en alegría, la alegría está intacta. Luego salgo, protejo la alegría, pongo el chubasquero, acepto la tempestad y regreso de nuevo a la vida y me reseteo. Estoy un poco en ese ejercicio ya desde hace bastantes años. ¿Y has conseguido hacer eso a placer? ¿Un tren que sale tarde, una discusión en el coche, una multa, como has dicho? Eso es. Decir, vale, esto pertenece al mundo, no a la vida. Te enfadas, te echas un grito, pero no puede durar más que la conciencia de qué es eso. Si tienes ya activada esa dualidad, yo ya sé qué es eso y dura pues lo que tenga que durar el berrinche, un momentito, pero no dejo que eso enganche con otro y estropearme la alegría, ¿no? Es un poco ese ejercicio de no contaminar demasiado la alegría. Antes de otra cosa que te quiero preguntar, has dicho que trabajas o has trabajado con chicos jóvenes, pero ¿en qué? ¿Haciendo qué? No sé, por H o por B me surgen al año siempre algún tipo de charlas en institutos o talleres relacionados con la escritura creativa o sobre todo charlas, no sé. No es algo que yo haya anunciado que hago, pero a lo largo del año siempre me surgen 2, 3 eventos con jóvenes pues de entre 10 y 16 años en esos márgenes. No sé, siempre caigo un poco en esa... Y es algo que hago desinteresadamente, no suelo cobrar por ello. Me gusta nutrirme de ellos, observar, aprender algo y dejarles un pequeño... Aunque siento que cada día cuesta más conectar con ellos porque yo soy cada vez más viejo y ellos son jóvenes, entonces cada vez me cuesta más, pero lo logro y ese esfuerzo me satisface también. El otro día estuve con Alejandro Jodorowsky. Tiene una frase muy interesante que dice: lo que das te lo das, lo que no das te lo quitas. Y tengo la sensación de que tú te lo aplicas, ¿no? Sí, totalmente. Se pierde lo que no se da, es así. Está claro, y todo vuelve. También estoy viviendo un poco en esa racha de la causa-efecto. La causa-efecto, esa constante que al final, si damos bien, suceden cosas buenas. Si no damos o damos mal, pues suceden cosas malas. Estoy un poco en esa causa-efecto, creo en eso firmemente. No sé por qué, pero no quiero desoír esas llamadas porque se ha repetido demasiadas veces ya. No sé quién te llama para dar las charlas en colegios, pero aprovecho para aplaudir esa decisión. A mí me gustaría, por ejemplo, yo tengo 2 sobrinos, me gustaría que en algún momento de su vida te conociesen, porque he leído lo que has escrito últimamente, he escuchado esta misma mañana tu canción Himno de Vida. Himno de vivir, sí. Himno de Vivir. Me ha sacudido, lo he hablado con mi productora, a ella también le ha sacudido, hay frases muy interesantes, entonces es muy fácil para mí intuir que una charla tuya a unos chavales en una edad en la que todavía son esponjas, en la que todavía todo es planteable, donde no son tan impermeables como puedo ser yo a día de hoy, puede ayudar y puede servir mucho. Sobre todo por los términos emocionales, esas aptitudes humanas que no se suelen hablar. Es decir, los profesores no tienen tiempo para atender humanamente uno a uno y hablar de emociones con sus alumnos, y los padres muchas veces tampoco lo hacen. Entonces, aprovechar eso para decir cosas como la palabra depresión o soledad, yo les digo que disfruten de pegar un portazo y entrar en la habitación y no salir un viernes o un sábado, que no tengan miedo o vergüenza que eso es construcción, eso es una maravilla, les hablo de esas cosas. Vivimos en una sociedad en la que parece como que si no haces algo no es desaprovechar el tiempo, les hablo de eso, ¿no? De un libro. Tengo una editorial también, de alguna manera tengo un compromiso con la lectura, con la escritura, les hablo de eso, de que no tengan miedo a la soledad, que ahí está, los mayores frutos están ahí. Es que a mí me invitaron hace no mucho a dar también una charla en la que fue mi antigua universidad, lo cual me hizo mucha ilusión. Y había otros ponentes y había un mediador,
no es exactamente la figura del mediador, pero a falta de una palabra mejor, tú me entiendes, un presentador del evento. Y nos hacía la pregunta de qué asignatura nos habría gustado tener o qué asignatura echamos en falta. Y había muchas relacionadas con toda la lógica y coherencia del mundo, con las redes sociales, con las nuevas tecnologías. Estamos hablando de la Facultad de Periodismo, entonces... Y yo dije gestión emocional. Ostras. Gestión emocional sobre todo porque además se presta muchísimo casi a la destrucción y la autodestrucción, esta profesión en la que estás tan expuesto, ¿no? con lo que haces. Pero a donde quiero llegar es a que lo que tú le dices a los chavales es esa clase de gestión emocional a la que yo me refiero. Esta difícil tarea la del periodista, ¿eh? Ostras. Qué profesión tan hermosa y tan posible y qué condicionada está. Hay muchos factores de estrés y muy, muy problemáticos para la cabeza, desde la precariedad... Y la numerología, es que también lo ha inundado todo. Yo tengo amigos periodistas que les dicen que su artículo tiene que tener visibilidad. Entonces, ante un artículo de culto y un artículo vulgar, si la numerología es la que dicta, entonces te están observando, tu superior te está observando, te está dando una oportunidad. Y tu artículo tiene que tener números. Entonces, lo ha inundado todo, el arte igual. Entonces, estamos hablando de pérdidas de criterio gravísimas en todo. Si al final la gente ya entra desde este patrón, entra a ver un documental, o oír una canción o ver una película desde la numerología, a ver qué es lo que tiene más números y a partir de ahí decido, ¿no? Y eso es muy peligroso. La pérdida del criterio, las nuevas generaciones, brutal. De hecho, lo vemos. Más es menos, pero en el mal aspecto. Es decir, lo que más números tiene generalmente es peor. Sí. Siempre. Sí. Pero da igual, el público se agarra a lo que más números tiene. Es como irresistible. Tú y yo pecaremos a veces también. A ver, ¿por qué tiene tantos números? ¿Por qué es tan malo, no? Y ahí estás entrando en la numerología. Y es peligroso, es peligroso. También se dice que... Yo creo que la pérdida del criterio es algo real que está sucediendo. Pues yo lo noto que no tiene nada que ver la calidad ya con el éxito. En mi época todavía la tenía, en mi género. Los buenos, como que el público sabía distinguir lo bueno de lo malo y lo bueno generalmente estaba posicionado. Grabar un disco no era fácil, publicar un libro no era fácil y lo lograban quienes sabían hacer canciones o escribir libros. Ahora cualquiera lo puede hacer y las editoriales y los sellos discográficos que quedan se arrodillan ante los números también, porque esa es la ética del capitalismo. ¿Para qué voy a desaprovechar la gallina a los huevos de oro? Si esta persona que no ha escrito ningún libro en su vida, pero tiene 8 millones de seguidores y va a publicar un libro, si no lo agarro yo, lo va a agarrar otro, ¿no? Entonces entramos en esa numerología y el público aplaude eso, se alimenta de eso. Y no hay espacio en las librerías para todo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vas a buscar un Platero y yo de Juan Ramón Jiménez y en algunos lugares te lo tienen que pedir. Pero el último influencer... El último influencer tiene un taco de libros así. Y la magia de descubrir un libro ahí muere. Es decir, el que está buscando un Platero y yo lo va a lograr porque ya lo conoce, lo está buscando, pero nadie se lo va a encontrar. Y una de las magias de la lectura era esa, encontrarse con lo que hay, ¿no? Y lo que hay es numerología. Qué gusto me da escucharte decir eso, porque se ha convertido en un discurso impopular el decir abiertamente que, según mi criterio, culturalmente hemos perdido y que efectivamente antes tenías que tener algo para poder llegar a la gente con tu disco. Sí. Antes tenías que tener algo para poder llegar a la gente con un libro, para que te propusiesen publicar un libro, para que lo consiguieses, casi más que te lo propusiesen. Porque ahora te van a buscar las editoriales. Antes ibas tú a buscar a las editoriales. Claro. Tu red social es el escaparate de tu numerología y las editoriales hacen números ya contigo mismo. Basta con ver los bestsellers de hace un siglo, de hace dos, con los bestsellers de hoy en día. Es decir, el criterio... También es cierto que las sociedades eran más incultas, pero al menos en ese ámbito, quiero decir, lo que se publicaba... seguro que hay excepciones, pero los bestsellers de hace un siglo o dos no tienen nada que ver con los bestsellers de hoy en día. Un bestseller de hoy en día es un cocinero que ha publicado un libro. Claro. Es que ni siquiera es un escritor, pero es un bestseller de libros.
Está dislocada la sociedad. La numerología disloca y coloca las cosas fuera de su tiesto. Y es indiferente, da igual, no pasa nada. Es rentable. Claro, y porque para consumir algo, ¿cómo decirte? Elevado en cuanto a su contenido, necesitas una preparación determinada, un recorrido. Sí. Y eso discrimina. Sí. Es más fácil ser un superventas cuando no exiges demasiado al consumidor. Pero bueno, eso es el pez que se muerde la cola. Si no hay criterio, si no ejercitamos el criterio, cada vez va a ser más difícil que un bestseller sea alguien de culto, porque el público no está preparado masivamente para entenderlo. Si no ejercitamos... Si al final la gente quiere lo que le ofreces, si pusiéramos todo el día en la tele balonmano, el deporte rey sería el balonmano, porque el público quiere lo que le das todo el rato. Si ejercitáramos la poesía llegó a tener una época de moda también, con Twitter. No sé si la recuerdas, si la intuyes, esa época. Sí, que los poetweets. Poetweets, pero bueno, pero dentro de los poetweets hubo grandes genios también, ¿eh? Genios que con esos caracteres hacían unas maravillas, unos palíndromos, y todavía están ahí. Que pudieron tener un pequeño minuto de gloria, que era muy breve y muy pequeño, pero ahora mismo todo está volviendo otra vez a la normalidad. Ahora la tendencia es otra, no sé, ahora tendríamos que reflexionar qué es exactamente lo que está de moda. Pero la poesía tuvo su momento de moda con los poetweets, efectivamente, donde hubo mucha gente que aprovechó eso también para poder visibilizar poesía buena también. Pero, no sé, es peligroso. También leí un artículo hace poco que se decía que igual que se han perdido ciertos instintos, ciertos sentidos se han debilitado con el paso de los siglos. Dicen que el del gusto en la comida se va a perder también, porque si nos damos cuenta, las verduras, las frutas saben menos, ¿verdad? Las baratas. Para comer un buen tomate hay que pagarlo muy caro, casi 3 euros, 4 por un tomate prácticamente. Se dice que las clases pobres, las clases bajas de aquí a un siglo pueden llegar a perder el gusto. Es decir, que luego muerdan cierto tomate de calidad y ni siquiera sepan ya distinguirlo porque es decir, para poder saborear algo hay que pagarlo caro, ¿sabes? Entonces estamos como... El capitalismo, esa numerología está como machacando los sentidos, los criterios, es muy... Precisamente algo relacionado con esto lo hablaba con el dietista y nutricionista Julio Basulto, y es que ahora mismo estamos inundados por comidas hiperpalatables y adulteradas, y eso ¿qué hace? Que vuelves después a una lechuga o a una patata y ya no te sabe a nada. No te sabe nada. Estás ya anestesiado. Pero si a eso le sumamos que realmente no sabe a nada también, y lo anterior te has comido un ultraprocesado lleno de azúcares, pues es que ya es increíble. Es decir, el paladar se acostumbra a esa contradicción, y eso durante un siglo de alguna manera tiene que condicionar nuestro ser. Estoy segurísimo de eso. Somos seres de repetición. Decía, cuando estabas diciendo lo de la numerología, me estaba acordando de haber leído una entrevista a uno de estos reporteros que se meten en el meollo de los conflictos o de las historias, que al final lo que viene ejerciendo es el periodismo real, el de toda la vida, el de está pasando algo en Tanzania, pues me voy a Tanzania y lo cuento. Y él me decía que, claro, el problema es que él hace uno de estos reportajes para un periódico, y el mismo periódico tiene en el mismo momento una noticia que es los 10 días, las 10 ocasiones en las que Kim Kardashian deslumbró en la alfombra roja, y es tan alarmante la diferencia de interés y de consumo de una noticia y de la otra que el reportero tiene muy difícil defenderlo ante la numerología de la que tú hablas. Eso es. Pero esto que estamos haciendo ahora es periodismo real, porque no hay filtros, no hay nadie que te esté diciendo cuánto tiene que durar, ni qué pregunta es esto y cuántas visualizaciones tiene que tener. A ver, te favorece que haya, pero tú te vas a arriesgar a hacerla. Nadie te está limitando a que no la hagas directamente, no te la han descartado esta entrevista. Entonces yo creo que, bueno, Internet tiene esos... el mundo global tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Siempre pongo el mismo ejemplo. El mundo global nos está de alguna manera homogeneizando a todos, volviéndonos planos, sin identidad también. Pero a la vez también sirve para poner foco en las minorías también.
gente que antes, enfermedades raras, personas que estaban, por ejemplo, muy separadas en el territorio, no se podían ni conocer. Ahora el mundo global permite unificar estas cosas y también permite que un periodismo libre, ¿no? Que ahora mismo que estamos haciendo esta entrevista pueda llegar a otros países, incluso inmediatamente, sin filtro, ¿no? Y sin depender de ningún inversor ni nada, que eso también antes era impensable, ¿no? Casi es peor un periodismo remunerado, ¿no? Entrar en una gran... No sé, yo me dedicaría a esto, preferiría esto. Hombre, en el caso de que puedas. Claro. Quiero decir, yo, por ejemplo, ahora he tomado una serie de decisiones, porque soy una persona en la que gobierna mucho más las vísceras que la razón. He tomado una serie de decisiones que me ponen en una posición delicada, pero porque he seguido más mi instinto y lo que creo que es más honesto con mi audiencia. Pero las grandes artes, las cosas de alguna manera trascendentes casi nunca dan beneficio. Es decir, los grandes poetas, un poeta de verdad vive toda su vida sin preocuparse por el beneficio de la poesía, ¿sabes? Entonces, yo creo que el periodista puro tiene que vivir de la misma manera, igual que el pintor, o igual que cualquier otra disciplina, que realmente la lleves dentro con fuerza. Entonces, si eso te obliga incluso a tener otro trabajo y para poder hacer esto, si late fuerte lo terminarás haciendo. Bueno, no lo decides tú, además, es que es algo que está dentro de ti. Y así fue como empecé, trabajando en otras cosas de lunes a viernes y de viernes a domingo, trabajando, pero en esto. Si ahora puedes seguir hacer esto de manera única, eso es un privilegio, de acostarse dando las gracias y despertarse dando las gracias. Es lo mejor. Pero si de alguna manera te obligase a volver a trabajar, yo creo que no lo dejarías, ¿no? Seguirías. No. Allá inventarías otra, o tendrías la esperanza de enganchar otra corriente, decir, a ver si otra vez puedo volver, ¿no? A dedicarme exclusivamente a este tipo de periodismo, otra racha, ¿no? No sé. Mira, sobre los conciertos, por ejemplo, los conciertos no me gusta mucho hacerlos. Hago muy pocos. Y cuando me preguntan por qué, pues digo, pues me parece que algo que es mucho más postizo que la creación, es una reinterpretación, es una manera de pasar el sombrero. Pero la creación no, es decir, yo puedo decidir no hacer conciertos, pero yo no puedo decidir no escribir. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, entonces, me pasaría lo mismo con el periodismo, yo creo. Mira, no puedo evitar acordarme con esto que me dices, que me marcó mucho esa historia y ese documental, y no es la primera vez que hablo de él, y es el documental de Avicii. Hostia, me suena mucho. Pero Avicii, el DJ sueco, si no me equivoco, un auténtico genio, un verdadero genio. Él era feliz haciendo música en el estudio y era terriblemente infeliz subiéndose a poner su música en las fiestas. Pero claro, acabó cayendo en la trampa y llegó un momento en el que había tanta gente cuyo alimento e incluso cuya buena vida dependía de que este chico se subiese al escenario a tocar sus canciones, que es como que ya no pudo dar marcha atrás. Porque además sus figuras de referencia, esos amigos que le acompañaban, quizá no eran tan amigos, porque yo, si hubiese sido uno de ellos, le hubiese dicho, déjalo, tío, déjalo y bájate de ahí. Y al final ese chico, bueno, pues tuvo un final trágico, se acabó quitando la vida. Y si tú ves ese documental, yo cuando vi ese documental él estaba vivo todavía. Fíjate. Y me lo podía oler, no me sorprendió cuando supe que se había quitado la vida. Fíjate, sí, porque es que hacer lo que no amas, lo que no deseas es algo muy, 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 muy serio, Y hacerlo con tanta fuerza, además. Hacer algo que no amas con tanta fuerza, Tiene que ser muy neurótico eso. Es que tú imagínate, perdona, pero es que no he podido evitar irme allá a este caso, porque tú imagínate que tú, que has dicho lo que has dicho de los conciertos, imagínate que estás obligado a darlos, y obligado a darlos además por algo que, ¿cómo decirte?, va más allá de lo superficial, que es esta gente depende de mí. La gente que me rodea depende de mí. Los que se supone que son mis amigos esperan esto de mí. Es una prisión. Es una prisión y estás destrozando algo muy religioso, porque si para él la creatividad era eso, es lo mismo que para ti el periodismo y para mí la escritura, algo terapéutico, religioso, algo sagrado. Estaba corrompiendo lo más sagrado.
en contra de su voluntad. Es muy duro. A mí no me cuesta mucho entenderlo, quiero decir, porque yo soy muy selectivo. Yo hago X conciertos y no por una necesidad económica, sino porque siento que en ese momento aún tengo algo que decir. Pero cuando lo he hecho 5, 6, 7 veces seguidas, creo que estoy ya pasando el sombrero. Entonces me retiro un tiempo, hago otra cosa, regenero y cuando siento que tengo algo que decir, vuelvo a salir un rato, hago algo, comparto, porque sé que el escenario es un canal más, pero cuando siento que lo estoy haciendo de manera postiza, forzada, necesito salir de ahí. Por eso hago pocos. En cambio, la creatividad siempre es fresca. La creatividad siempre es única, siempre es nueva, siempre es honrada. Entonces, en la creatividad, en la creación, no tengo ningún conflicto. Por eso te digo, además es algo que nace desde dentro y que me fuerza a mí a escribir. Es algo que yo no decido si quiero escribir o no, es algo que me sienta a escribir. En cambio, el concierto es una cosa que yo decido si quiero hacer o no. Entonces, hacerlo a disgusto, hacerlo obligado, me generaría muchísima ansiedad, muchísima tristeza, sí. Te puedes imaginar el sitio oscuro totalmente, al que te llevaría. Totalmente, porque es que aun haciendo los pocos que hago, el hecho de subirme ahí arriba y estar en el centro llamando la atención, ya me genera conflictos. ¿Y esto siempre fue así? No lo sé porque tampoco soy la misma persona. Tengo algo muy interesante que decirte a ese respecto. No soy la misma persona, para nada, no soy la misma persona y las intenciones no eran las mismas. En mi adolescencia mi intención era llamar la atención. En mi adolescencia mi intención era el éxito. En la adolescencia mi intención podría incluso haber sido la numerología. Si eso se llamaba así en esa época, no sé lo que era realmente. En mi época yo quería triunfar. Y en la época en la que vivo ahora estoy siempre triunfando. Es decir, porque estoy vivo. Estar con mi hija es triunfar, entonces no hay nada que supere eso. Yeah. Tengo un éxito constante. Subir a ese escenario es restar éxito a mi vida. Es interrumpir un ratito. Es un trámite. Es interrumpir un momento el éxito para poder luego al bajar regresar al éxito. Entonces, esa visión yo no la tenía antes. Tenía otra visión en la que el aplauso a mí me llenaba. Ahora cuando alguien grita mi nombre no me quedo así mucho rato dando las gracias, sino que lo paro porque me incomoda. Incluso vamos a la siguiente canción. De hecho, la canción en sí no es el motivo por el que subo al escenario, sino lo que pasa entre la canción y la canción, que es como el discurso con los jóvenes en las aulas. Es un poco el trabajo que me satisface. Pero bueno, es arriesgado porque luego te tienes que buscar la vida para... Pasa que soy un afortunado en ese aspecto. Quiero decir que sí, como tú. Quiero decir, si mientras me dé de comer, yo me conformo con que me dé para seguir haciendo lo que amo. No necesito más. No voy a ir a por más si eso me hace infeliz, ¿sabes? Me quedo ahí en ese stand-by y ya está. ¿Y qué es lo que haces entre concierto y concierto, creación y creación? Bueno, vivir, aunque te parezca muy exagerado decirlo, vivir. De hecho, es que es la materia prima de cualquier periodista o de cualquier observador o pintor, o vivir con intensidad. Hay mucha gente que no está viviendo, es decir, están haciendo tantas giras que mientras tanto, ¿dónde viven? O están grabando tantas canciones o publicando tantos libros que ¿cuándo leen? No sé, yo estoy viviendo y anotando lo que me asombra y... No he llevado mal ritmo últimamente, me parece que cada año he hecho alguna publicación, quiero decir que no es que vivir no significa desatender o estar pasivo, no desaprovecho ningún momento realmente, pero no sé si te has dado cuenta, surgió también un artículo hace poco de muchas cancelaciones de giras de autores muy famosos que habían cancelado porque habían colapsado emocionalmente. No recuerdo quién es, pero nombres bastante conocidos que habían colapsado porque ya no podían más, ¿sabes? Entonces, no sé, las cosas han cambiado mucho. Pero lo que yo quería decir más bien es ¿de qué vives? No, afortunadamente vivo de la música porque te permite... Sí, los artistas de hoy en día vivimos del streaming. El streaming es un regalo. Es decir, también yo creo que de alguna manera nos lo merecemos porque durante muchos años los músicos han hecho música gratuita. Es decir, hubo un momento, ese trasvase entre la venta de discos y la entrada en lo virtual que
que los músicos hacíamos canciones para que nos oyeran y para poder abrir fronteras y horizontes, que yo también lo agradezco porque gracias a Internet hemos viajado a Latinoamérica, hemos abierto frentes, perdón. Pero el streaming viene un poco a hacer justicia de alguna manera a poder vivir de la canción. Entonces el streaming a mí me da me paga la creación. Con eso compro tiempo y espacio, es lo que digo yo. Lo invierto en tiempo y espacio para seguir viviendo y componiendo. Y luego hago algunos conciertos y luego tengo una editorial también. Has comentado que no eres la misma persona. Has hecho ese apunte y me lleva a una reflexión o a una pregunta que yo creo que es interesante, a la que he estado dando vueltas antes de quedar contigo. Yo a ti te conozco desde hace muchos años. Tú me conoces ahora. Yo a ti te conozco desde que tú estabas en un grupo que se llamaba Folclóricos y publicasteis una maqueta, Cerdos y Diamantes, y aquello, bueno, pues reventó el panorama del rap underground en nuestro país. Y el tema es que como te conozco desde hace tanto tiempo, yo tengo la sensación de que aquel Lechowski, a falta de un verbo mejor, aborrecería a la persona que eres hoy, y la persona que eres hoy aborrecería a aquel Lechowski. No, la de hoy no aborrecería al de antes, pero el de antes aborrecería al de ahora. Pero porque lo mirarías con ojos benévolos. Claro, lo vería con ojos benévolos y le daría un gran abrazo, y creo que también es justo que esté en ese tránsito. Como decía Khalil Gibran, espiritual no nació nadie, espiritual es quien ha probado los placeres mundanales y se ha rebelado contra ellos. Yeah. Hay que probar el error para poder llegar hasta ciertos puntos, que yo no digo que haya llegado a ningún lado, pero está claro que mi tránsito, mi camino ha sido completamente lógico. Entonces yo no aborrecería el de antes, pero el de antes sí que me aborrecería a mí, puesto que yo creo que criticaba muchas de las cosas que ahora soy. Como por ejemplo... Pues la mansedumbre. Mi mansedumbre, por ejemplo. Por decir algo, no sé. Por no decir más cosas. Yo creo que a lo mejor tu enfoque espiritual, ¿no? También sí. de la vida intelectual, sí, incluso. Sí, también nuestro género nos imponía unas conductas. Nos prohibía ser cosas. Pero yo también te diré que había un gran impostor en ese ser de antes. Es decir, un impostor me refiero a que yo en las giras... con mi DJ a escondidas atrás al fondo del tren o del autobús estábamos escuchando música soul y canciones de amor y de, ¿sabes? Y luego salíamos y hacíamos hardcore. Claro. Estaba prohibido. De esto ya habrás oído muchos debates sobre esto, muchas charlas de muchos autores de nuestro género, pues que te habrán contado cosas, que no hay ciertas cosas que no se podían hacer. Era un poco sectario el comportamiento. Sí, yo estaba metido en Bueno, eso. pues sí, ya lo sabes, estaba prohibido ciertos tipos de estribillos, ciertos tipos... Era un género tremendamente machista, ¿sabes? Y lo sigue siendo, por mucho que intente demostrar lo contrario, porque el otro día lo hablaba con una chica, sí, hay una gran inclusión de las mujeres en el rap, pero están segregadas. ¿Cuántos grupos mixtos hay? De hombres y mujeres. Las mujeres van por un lado y los hombres por otro. Bueno, pero eso incluso en el mainstream hacen colaboraciones, pero grupos... No hay boy bands, boy girl bands. Hubo una rareza en su momento, que tenía una serie en televisión española que se llamaba Club 7, que eran chicos y chicas, pero luego los míticos en aquel entonces, los Backstreet Boys, las Spice Girls, y a día de hoy lo mismo, ¿no? No sé si lo... Pues ya eso, no sé de pues grupos, era un mundo machista y lo sigue siendo. Ahora Sí. mismo lo que pasa es que la gente lo disimula un poco mejor. Hemos mejorado mucho. Yo lo veo en las escuelas también, que hay una concienciación. Los siguientes niños y niñas lo van a hacer mucho mejor, eso está claro, pero todavía hay mucho. Pero tú interpretas el que no haya grupos mixtos como machismo. No solo eso, sino que todavía una mujer sale condicionada por su físico a un escenario, ¿sabes? Y el hombre no tiene necesidad de eso. Me refiero a eso, ¿sabes? Yeah. Es decir, hay un artista masculino no tiene por qué ser necesariamente tan guapo para tener éxito. Una mujer, parte de su éxito va ligado a tener que serlo todavía, ¿sabes? Y si no, hay algunas mujeres que todavía lo condicionan a eso. Eso no es justo, ¿no? El periodismo televisivo incluso. También, todavía... en todos los campos. Si lo miramos en todos, sí, en todos. El aspecto condiciona. Una persona obesa puede salir a hacer algo si es hombre, y una mujer lo tiene un poco más difícil. Eso no tengo por qué decirlo yo, lo dicen ellas también.
No sé, creo que todavía queda mucho de eso en todos nosotros. Sí, y bueno, en el cine se ha hablado mucho y se sigue hablando de que, por ejemplo, a las mujeres a partir de cierta edad se les complica mucho la carrera, mientras que los hombres no Fíjate, tienen pero veo que mayor... en las aulas, desde pequeñitos ya en las aulas, en los pasillos, hay mucha concienciación de eso. Escrita, ¿no? Ujú. Para la igualdad ya, el respeto. Cosa que en nuestra época, pues no sé, eso todavía no se estaba ejercitando, lo cual intuyo que en una generación o dos estará mucho mejor implantado. Para quien, como este podcast lo escucha mucha gente, bueno, pues para quien no te conozca y no conozca tu carrera como la conozco yo, hablábamos de que hay un cambio importante. Tú escribías, como dices, y hacías un rap más hardcore, más superficial, más de alcohol, Ujú. chicas, estas cosas. Y das un giro en un momento dado y te conviertes en un escritor más intimista, más reflexivo y más profundo. ¿Qué es lo que pasa entre medias? O sea, ¿cuándo se produce esa No ruptura? pasa nada realmente, porque ya haciendo balance, yo ya me di cuenta que mis primeros escritos, y esto lo he dicho en otros sitios, están más cerca de lo que hago ahora, los Hmm. primeros, que lo que sucede después. Mi primer contacto con la escritura es a raíz de la muerte de mi padre. Preguntas completamente espirituales, religiosas incluso. Y luego, cuando uno se asoma al mundo y empieza a ver a olfatear el aplauso, pues toma otra dirección. ¿Qué ocurre? Pues ocurre la fama, ocurren cosas demasiado tempranas, ¿no? Con 15, 16 años, ver tu cara en los pósters o en las paradas o cosas así hace que... Y que eso le parezca bien a los demás, pues igual de alguna manera distorsiona. Pero yo te digo que por dentro ya realmente había otro interés, pero que no estaba bien visto, ¿sabes? Ya. Estabas disfrazado. Estaba disfrazado, sí, estaba disfrazado. ¿Cuándo muere tu padre? Cuando tenía yo 10 años. Y a partir de ahí es cuando necesitas... Inmediatamente, yo creo que a los pocos días, ya me meto en la habitación, pego un portazo, subo la música a todo volumen y me acuerdo de estar escribiendo cosas ya, preguntas religiosas relacionadas con la muerte de mi padre. Y luego pues surge una adolescencia muy prematura en la que bajo a la calle y en la calle ya hay unos círculos en donde se empieza a vislumbrar el rap y yo quiero formar parte de ellos. Ujú. Pero en algún momento tú terminas en un reformatorio. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, si un adolescente conflictivo, cuando muere mi padre, mi madre trabajó mucho. Y de todas maneras he tenido una vida muy libre, muy solitaria siempre. Ya desde pequeño iba ya solo por las calles y vagabundeaba mucho. Entonces cuando muere mi padre eso se traduce en algo mucho más amplio. Empiezo a no tener horarios y salgo del colegio a las 5 pero regreso a casa a las 12 o a la 1 de la madrugada. O no voy a clase. Mi madre hace lo que puede conmigo, pero tampoco era fácil de domar eso. Estaba en un plano muy salvaje, muy molesto, muy irritado con la muerte de mi padre. Sobre todo, no tanto con la muerte de mi padre, sino quizá con la secuela que deja en mi madre, en mi familia. Ver eso a mí no me gustaba ver eso. Entonces la calle era como mi escapatoria. Yo no quería volver a casa porque en casa estaba la miseria, estaba la pobreza, estaba mi madre intentando ocultar su tristeza, intentando engañarme, mi hermana pequeña, la nevera vacía, todas estas cosas que... Entonces me empiezo a juntar con gente y me disfrazo también ahí. Entonces para no ser uno más soy uno de ellos y al final soy el peor de todos a la vez también. ¿Sabes? Soy el líder de algunas cosas malas. Tampoco tan malas, no te preocupes. Peleas, robos, cosas así. Por una pues, consecución de delitos. Pues es mi madre la que me ingresa, en verdad. Mm. Mi madre tenía la última palabra y mi madre me dice, yo no, con este chico yo no puedo. Es indomable. Y bueno, pero a mí me sirvió, la palabra es reformatorio, ¿no? A mí me reformó, quiero decir, yo no volví... Amigos míos que no entraron en el reformatorio, que debían haber entrado porque habían hecho lo mismo que yo o más,
no entraron y a posteriori entraron en la cárcel y algunos aún están. Entonces a mí me sirvió, yo lo agradezco, ¿eh? A mí me reformó. Yo dije, yo ahí no quiero volver a... Un espíritu tan libre, para mal en ese aspecto, pero tan libre, no cambia por nada su libertad. Es decir, a mí ponerme unos barrotes en la ventana, a mí no me... Yo hago lo que haga falta por no volver ahí. Y la música me ayuda. ¿Y cómo gestiona un niño que sea su madre la que...? En ese momento, como una traición, ahora mismo le doy las gracias completamente y lo comprendo. Por eso te pregunto por el niño, porque yo entiendo que ahora... Y como una traición un ratito y tal, lo llego a entender ahí mismo también, ¿sabes? Es que yo era ese tipo de perfiles que ya se arrepentían de las cosas antes de hacerlas, en realidad. Por ahí llevaba yo creo que otra máscara también, ¿sabes? ¿Cómo es eso? No lo sé, pues de la misma manera que uno se sube a un escenario sin querer, o que hace un tipo de música sin querer, o que sigue una tendencia sin querer, uno puede hacer el mal sin quererlo también, por integrarse, no sé, supongo que hacía muchas cosas que no quería hacer. Nadie quiere hacerle daño a su madre, ¿sabes? Yeah. Por integrarme, por sentirme bien integrado fuera, en un lugar en el que realmente tampoco quería estar, pero bueno. Pero tú en aquel entonces eras consciente de que estabas ocultando tu verdadera identidad, porque hay ciertos paralelismos entre esa historia y la mía. No la ocultaba del todo, porque era un poco el sermoneador del corro también, ¿eh? Toda esta forma de hablar y de ver la vida, yo ya era un poco el brasas, ¿eh? Ya les intentaba inculcar cosas y les hablaba de la nevera vacía y les decía cosas como cuando venía el típico macarra grande, le decía, tú eres el que más corazón tienes y yo lo sé. Y se rendían ante eso, ¿sabes? Pero la frustración y la rabia por la muerte de mi padre era algo real, eso no era una máscara. Y eso con una terapia y un psicólogo se podía haber mejorado. En esa época todavía no estaban las sociedades tan acomodadas como ahora. Eso con una terapia igual se hubiera enfocado. Pero yo lo expresé de esa manera. ¿Y tú has ayudado a alguien en una situación parecida a la que tú tuviste entonces? Claro, a mí mientras te estoy contando esto, pues intuyo por qué algunos profesores me llamarán quizá, ¿sabes? Me llamarán también por estas cosas. Por estas cosas y los chavales ponen las orejas así cuando les hablas de esto, porque nadie les habla de esto. Y yo entonces les respondo con un libro, les digo, yo ahora escribo libros y no echo de menos esa vida y les cuento que los amigos de esa época están en la cárcel y algunos muertos. Y se lo cuento y les digo que eso tampoco lleva a nada y que el arte es un buen camino. Pues digo, ¿cuántos hay en este aula que dibujen o que les gustaría dibujar o que escriben o que no sé qué y levantan la mano? Digo, pues ahí hay una vía de escape a muchos tipos de frustraciones y de rabias. A mí me salvó la vida realmente el arte. Me distrajo del conflicto. Yo digo sobre todo también a niños que pasan por lo mismo, que es la pérdida de una figura de referencia, que supone una ruptura de una brújula al final, ¿no? De esa brújula que tiene el niño en ese momento que es su padre o su madre. Es que cada uno gestiona sus emociones a su manera. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un niño puede llorar por una tortuga con la misma intensidad que otro por un perro o por su padre. Eso es difícil. Lo que está claro que sí que hay formas de gestionar eso y yo no soy psicólogo, pero sí soy artista y el arte sí puede ayudar. El arte es terapéutico y eso lo sabemos. Es decir, desahogar, escribir sobre lo que se está sintiendo o sobre lo que no se está sintiendo, pintarlo, retratarlo, es una vía de escape y eso lo sabemos todos los creadores. Entonces, inculcar eso es importante. Y es algo que tenemos ya al alcance, porque hay muchas personas que tienen algún tipo de conflicto en casa o alguna depresión y les gusta pintar, y tienen un pincel a mano, entonces es el primer psicólogo ya, lo tienen ahí mismo. Simplemente lo deben utilizar un poco más de lo que lo están utilizando. Entonces eso es lo que les digo y también les digo que no hay nada ahí, que no hay ningún éxito en la calle ni en la colectividad esta impuesta de aparentar y de formar parte de un grupo. Que no tengan miedo a la expulsión de lo distinto, como dice Chulhan también, ¿no? A ser distinto y ser expulsado. Que se queden en casa. Si hoy no les apetece disfrazarse y salir disfrazados, que se queden en casa, en su habitación, pintando, leyendo, que les dará herramientas para afrontar quizá su propia identidad, ¿sabes? No tener que ponerse ese disfraz.
Pero es difícil, a ver, son personalidades todavía que no se han desarrollado y es lógico que se estén buscando a través de la copia. El arte hace lo mismo, copia para buscar su propia identidad. El primer paso para pintar un cuadro es imitar otro cuadro, entonces el primer paso para crear una identidad es copiar otra identidad, hasta que en esos rasgos busques la tuya. Entonces, bueno, solo lo que el arte nos hace muchas veces es volvernos un poco más sensibles o liberar nuestra sensibilidad, y en la sensibilidad ocurren cosas buenas. Entonces, estar cerca de la sensibilidad del arte nos puede hacer tomar decisiones mejores que estar en tensión, en acción. Hay un riesgo muy grande también en esa independencia, en ese no necesitas formar parte del grupo, puedes desmarcarte cuando entiendes que ese no es tu lugar. Hay un grupo del no grupo también. Es decir, todo tiene agrupaciones, nadie es tan especial. Es decir, los que se apartan, también hay una colectividad de los apartados que se pueden reunir de vez en cuando. Peligro. Es que no sé, el peligro es hacer lo que no amas, ese es el mayor peligro de todos. Porque la vida va muy rápida y hay mucha gente que a lo largo de su vida se han dado cuenta que no han hecho lo que han querido, y he conocido muchas personas así, ¿eh? Eso sí que es peligroso. Es peligroso porque hay cosas que ya no se pueden volver a hacer. Entonces, eso es más peligroso. A mí me parece más peligrosa la soledad. Que... ¿La deseada? No, la deseada no puede ser ningún peligro. Bueno, el peligro puede estar en que el desear la soledad te lleve a que si en algún momento, por lo que sea, no la deseas, tengas que aguantarla y soportarla. Y hablo un poco con conocimiento de causa. Creo que se puede vivir haciendo algo que no amas. Es jodido, pero puedes tirar. Pero la soledad mata. No te digo que no, ¿eh? A mí me ha gustado mucho la soledad desde pequeño y cada día me gusta un poco menos. Pero también te diré que estamos todos solos, me da esa la impresión. Terminamos rozando o separándonos las personas más en estas épocas individuales. Somos cada vez más individuales. En esta era líquida de la que hablaba Bauman, creo que todos nos estamos volviendo líquidos y de la misma manera en que no aguantas 40 años en un puesto de empleo, es igual de difícil aguantar 40 años con una pareja. Se puede lograr, pero es difícil, hay que hacer ejercicios ya, porque es que el mundo nos está llamando para hacer muchas cosas. Nos está diciendo que nos estamos perdiendo cosas constantemente, nos está tentando, y la estabilidad no es rentable. Compra, tira, compra, tira. Entonces nos estamos volviendo seres muy individuales, y creo que esa individual nos va a llevar a la soledad irremediablemente, una soledad con unas gafas virtuales en las que estaremos paseando ahora mismo por visitando las pirámides de Egipto, hablando con un amigo que está o con alguien en Argentina, pero estaremos solos completamente porque el mundo nos está dirigiendo un poco a eso. El otro día no sé quién estuvo aquí, pero hablaba de este tema y decía como que la pandemia había sido como el toque de gracia, como la guinda, ya para un mundo que se estaba desconectando. Ya es como el último hilo, romper el último hilo. Completamente. También ha dado cosas buenas, ¿eh? El teletrabajo me parece lógico. Pero te desconecta también. Te desconecta. Pero ir a trabajar todos los días a un sitio a cargar con la toxicidad de otras personas también te desconecta de ti mismo, ¿eh? Hay que ver de las cosas buenas también. No todo es tan oscuro ni tan claro, pero sí que nos ha hecho músculo para individualizarnos más. Sí, completamente. Y virtualizarnos más. Videollamadas, personas de la tercera edad que no están acostumbradas, forzadas a aprender a llamarse por videollamada, y ya se han sentido cómodas, y ahora ya... Yo hablo mucho también de lo de dejar de visitarnos ya, en el libro lo digo, hemos dejado de visitarnos, ya no vamos a los cementerios a visitar a nadie, ni a nuestros padres apenas, a muchas personas que pues, por razones de que viven lejos, pues con la videollamada nos visitamos así y poco a poco nos dejamos de visitar. Hemos perdido otra aptitud humana ahí también, ¿eh? No solo los jóvenes, sino también los mayores. Y sí, siento que la pandemia ha hecho eso también. Ha fortalecido esa carencia que teníamos ya de por sí. ¿Qué es a lo que más temes que se tenga que enfrentar Vera, tu hija? Vera es el segundo, es un nombre que no le pusimos a mi hija, que se llama Nina, en verdad. Queríamos llamarla Nina Vera,
Al final se quedó Nina solo y para no matarle ese nombre le puse ese nombre en el libro y así queda inmortalizado también. ¿Qué es lo que más miedo me da que le pase? Pues todo lo que les está pasando ya a los jóvenes, es decir, que haga lo que no ama, pues que sin contar lo que sucede con facilidad, que no la maltrate nadie, que no abuse nadie de ella, porque es que hay muchísimos muchos abusos silenciados, muchísimos, las mujeres sobre todo. Lo que luego genera trastornos. Pues que no miedo a que no le suceda, sino lo que deseo es que llegue rápido a la claridad, que se dé cuenta de la maravilla que es vivir, que es un regalo, una fortuna y que llegue ahí cuanto antes. Por su propio peso, porque por mucho que se lo explique yo, así no va a funcionar, tiene que llegar ella. Eso es lo único que quiero, que llegue pronto a esa claridad de que estamos viviendo, es una maravilla y mientras estamos viviendo casi todo es posible, entonces... Solo eso, a valorar el gran regalo, el milagro que es estar vivos. Si valora eso pronto y lo mantiene con fuerza, ya está todo hecho. A mí me costó. ¿Cuánto tiempo tiene ella? Tiene 2 años ya. 2 años. ¿Y qué es lo que vas intuyendo? Son muy listos, entienden todo. ¿Qué intuyo? Que veo el espíritu ese libre, salvaje, creo que va a ser un autónomo. Está claro, el autónomo no es una condición laboral, es una condición espiritual. Es un autónomo, es una persona que tiene una condición libre. Y yo creo que ya se dedica a lo que se dedique, va a ser algo autónomo, porque veo que es que no se deja convencer, ella tiene que probar sus cosas y en eso nos parecemos. Entonces eso me gusta de ella, porque creo que va a explorar y es activa en ese aspecto. Es muy sensible, porque me doy un golpe en la cabeza con algo y se preocupa, ya con 1 año ya se preocupaba, con menos de 1 año y al rato aún te viene a ver la cabeza, a ver si... Es muy sensible, muy preocupada. A veces estoy hablando con mi pareja pues de algo que nos ha llamado la atención y lo estamos contando de una manera tensa y viene corriendo, papá, no, mamá, no. Digo, no, que no estamos discutiendo, solo estamos hablando qué ha pasado, no sé qué. Es muy preocupada, muy sensible. Muy sensible, mi pareja también es muy sensible. Tiene una gran... ¿Y tú? Sí, soy sensible. Entonces ha heredado esa hipersensibilidad, sí, es muy sensible, mucho. Y muy libre, entonces ahí nos parecemos y me hace gracia y tiene buen sentido del humor, acepta bien mis payasismos, pues yo he adoptado el rol de payaso. Mi pareja ha adoptado la crianza más seria y yo hago el payaso. Entonces me acepta como tal y eso me alegra también. Mucho más amable tu parte de la crianza. Mucho más privilegiada, sí. Pero bueno, es que las mujeres es increíble lo que hacen, es muy duro, es muy, muy fuerte. Yo hago todo lo que puedo y nunca será suficiente. Pero bueno, es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Es la etapa más dura de mi vida y la más maravillosa sin duda. Nada se acerca a esto, ni en cansancio, ni en alegría, nada. ¿Te sorprendió? Fue un shock. Fue buscada, eso sí, ¿eh? Nace de la alegría. Nace de un momento en el que siento que ya está no todo hecho, sino que está todo encaminado, está todo claro y ese era un buen momento y nació de un momento de alegría. Pero fue un shock. Fue un shock porque nadie te cuenta nada. Es muy duro. Pero es maravilloso. Yo no me he reído tanto jamás. Estoy todo el día haciendo el idiota y riéndome y todo lo que me quedan por hacer. ¿Y recuerdas lo que sentiste la primera vez que la tuviste en brazos? Buah, lloré mucho. Amistad, como una especie de amistad. Intuía una gran amiga, ¿sabes? Buah, las cosas que vamos a hacer juntos y así está sucediendo. Siempre que puedo me la llevo, ¿eh? Me la iba a traer hoy también, ¿eh? Se lo decía a mi pareja, pero no puede ser, era irreal. Ajá. Pero hago cosas en las que no son cómodas hacerlas con niños, trato de hacerlas también, ¿sabes? Se porta bien. Es que tengo mucha curiosidad por ese momento, ¿sabes? En el que... Bueno, pues increíble, yo estaba llorando, me giré y las enfermeras lloraban también porque me puse a decir cosas ahí, a delirar. Sí, fue increíble. ¿Eso está grabado? No. Digo, porque como hay familias que graban estos... ¿Qué va? Un delirio de alegría, sí. Es que, no sé, desde el... Es cuando pasa de ser simplemente una idea, ¿no? A algo tangible, a algo... Las expectativas se han superado, para bien y para mal. Para bien y para mal. Sí. ¿Por qué es eso?
Bueno, el compromiso y el esfuerzo y el sacrificio que hacen un padre y una madre es... No te lo cuenta nadie, es muy duro, ¿eh? Muy serio. Muy serio. No, uno idealiza el amor y la paternidad, también la idealizas. Pero en el bien, en lo que me imaginaba, en la emoción, en la alegría, está por encima de lo que había imaginado. Y en cuanto a fatiga, responsabilidad, cansancio, limitaciones, también está por encima de lo que imaginaba. Y eso es un conflicto social, ¿eh? No es un conflicto paternal. Una cosa es la paternidad y otra cosa es la reproducción o la procreación, que es un milagro maravilloso y te asombra todos los días, y la paternidad y la maternidad es más jodida o menos jodida en función del contexto social. Lo será peor en África o en Rusia, y puede ser mejor quizá en Suiza o en Francia, no lo sé, hablo sin saber, por las ayudas o por el... A mí 4 meses de baja, ¿tú crees que es suficiente? Yo conozco casos en los que las madres dejan a sus hijos con 4 meses y un día en una ludoteca, o ni siquiera es una guardería, a las 5:30 de la mañana, porque a las 6 empieza su turno hasta las 2. A las 5:30 de la mañana, un niño de 4 meses y un día. ¿Eso qué es? Eso es un problema social, no tiene nada que ver con la belleza. Volvemos otra vez al dilema, es decir, la paternidad es un milagro desde el prisma de la vida. Desde el prisma del mundo, pues es una putada, ¿sabes? Porque socialmente, pues, es injusto muchas cosas. La inclusión de la mujer en el mercado laboral, pues eso es incompaginable. Yeah. Es muy duro. Pero bueno, maravilloso a la vez. Y a la hora de criarla, tenéis presente la sensibilidad de la que tú me estás hablando. Porque, claro, lo hemos contado así a modo anecdótico, pero al final es un... Los niños con ese nivel de sensibilidad, pues a lo mejor hay cosas que con otros niños puedes hacer y decir y no pasaría nada, pero con Nina tienes que tener más cuidado. Sí. Es complicado encontrar ese equilibrio, las discusiones, ¿no? Sí. Discutir, los tonos, cuidado con las palabras, las formas. Sí, se les pega todo, y más a los sensibles es que directamente les afecta, no es que se les pegue. Sí, cuidado con la toxicidad, cuidado, sí, claro. Mucho más. Hay niños más despiertos que otros. Esta chica es muy atenta a todo y muy preocupada. El término sería preocupada. La sensibilidad acentúa su preocupación. Yo también soy un niño muy preocupado. Por eso iba a la calle, porque me preocupaba demasiado. Sabía que... Y perdí empatía. Eso tendría que decirlo un psicólogo, pero desde mi humilde punto de vista yo perdí empatía por enfriarla, ¿sabes? Es decir, cansado de sufrir, pues buscaba técnicas para huir del sufrimiento y para dormir y etcétera, para no sufrir más. Entonces, a medida que iba creciendo, perdía empatía, y el sufrimiento de los demás me parecía pequeño, o me importaba un bledo, porque consideraba que ya había sufrido yo mucho, o no quería saber yo de mi propio sufrimiento como para saber de los sufrimientos ajenos, y es una tarea que se puede ejercitar y que he ido ejercitando, pero había adormecido mi empatía para no sufrir más, y de alguna manera me trajo consecuencias con los demás también. Qué curioso, o sea, conseguiste bloquear tu yo empatía. Me puedo dormir en cualquier momento. Voy en el viaje y me meto si voy en un autobús sin espacio, meto los pies en la red esa que hay para los periódicos y me duermo ahí mismo, porque desde pequeño aprendí a dormirme para no sufrir, ¿sabes? Porque darle vueltas era infinito, ¿sabes? Podía darle tantas vueltas como quisiera. O sea, cuando estabas mal, dormías. De día no, huía a la calle, pero en casa pues sí que aprendí a hacerlo, es decir, porque sabía que me agotaba pensar, sufrir, ¿no? A ver, somos seres animales inteligentes, y hay estudios que dicen que hay personas que antes de caer no sé si eran reales, pero hay gente que antes de caer de rascacielos les han encontrado parálisis, que se había parado el corazón antes. Y, es decir, la biología tiene recursos, es decir, dormir es mejor que sufrir. Sí, se puede morir. Yo juraría que se puede morir de miedo. Se puede morir de miedo, o el cerebro es dicen que es capaz de desconectar, o el corazón cuando sabe que ya no tiene nada que hacer. Se han hecho estudios así, no sé si eran verdaderos, pero a mí me cuadra. Yo no menosprecio el cuerpo es muy sabio, es muy antiguo, entonces sabe hacer cosas. Entonces, antes que sufrir el cuerpo, si se ve que ya no tiene nada que hacer, pues
eso es un regalo, te puedes conectar. Pues bueno, pues a mí dormir, llevar la mente a otro sitio para no sufrir, porque sufrir me agotaba y me hacía sufrir más, ¿no? Entonces esa huida del sufrimiento, pues de alguna manera pues me enfriaba para con los demás. Los sufrimientos de los demás me parecían pequeños a veces, porque yo consideraba que había sufrido ya mucho más que ellos, o que me daban igual porque todos estamos aquí para sufrir, yo también he sufrido y cosas así, ¿sabes? ¿Y cómo consigues emerger de ese estado? No sé qué es lo que pasa en tu vida o qué es lo que encuentras que de repente como que se enciende la bombilla y dices, joder, he estado dormido todo este tiempo. Tocar fondo en alguna depresión, una mezcla de frustraciones y de... seguramente en una frustración mundanal muy profunda, despertando a ser consciente de que lo tenía todo, ¿sabes? En ese contraste. Y todo no es gran cosa, pero es tener una familia y tener unos libros y unos gatos y un espacio y un privilegio y decirme a mí mismo de qué demonios me estoy quejando, ¿no? Un poco en ese contraste, ¿no? En ese despertar es un poco eso, es decir... Y ahí es donde distingo también, es decir, yo he estado deprimido tanto tiempo por cosas como estas, es decir, cuando tenía todas estas, estoy sano, tengo un hogar, tengo una familia, tengo unos libros, he viajado, puedo volver a viajar si quiero, puedo despertarme a la hora que quiera. ¿De qué me estoy quejando, no? De que pues, no tiene sentido, ¿sabes? Ya, algo así dices en la canción de Himno de Vida, de llorar por lo que no... El tiempo que utilizas en llorar por lo que no tienes lo estás perdiendo. Por lo que no tienes, sí. Para disfrutar por lo que... Por lo que no tienes muchas veces, sí. Uh-huh. Y cuando hay cosas que tenemos y que nadie nos puede quitar, además. Y desear lo que tenemos, es otro lema que me repito mucho. Desear lo que tenemos. Siempre tendemos a desear lo que no tenemos, no siempre desear lo que no tiene. Eso es muy fácil. Pero desear lo que se tiene, eso no es tan fácil, ¿eh? Y tenemos muchas cosas. Vivimos en el primer mundo, en un estado de confort. Tenemos la vida. No sé. La vida. Es que lo pienso y la posibilidad de haber llegado hasta este momento ahora mismo es tan compleja y tan remota, siempre uso el mismo ejemplo, es más difícil que te toquen 1 millón de loterías seguidas. Ser consciente de eso tiene que hacerte sentir afortunado, si no es que no has entendido bien el regalo, ¿no? Es un regalo. Es un regalo que dentro contiene todas las cosas, buenas y malas. Pero no puedes estar preocupado por por el contenido. No sé si me estoy explicando. Sí. El continente es la vida y dentro de la vida tenemos todo tipo de cosas. Yo no voy a amargar el continente por 2 contenidos de dentro, cuando hay millones de contenidos. Me gusta mucho otra frase que te he escuchado y matízamela si no está bien expuesta, pero es algo así como: nos preocupamos por las piedras del camino sin darnos cuenta de que el camino son las piedras. Claro. Y algunas preciosas, además. Piedras preciosas, algunas de ellas. Así es. ¿Es verdad, no? ¿O no? Sí, sí, claro. Es decir, yo no reniego de nada de lo que me ha pasado, para nada. Ni de que mi madre me encerrara en ese lugar. A ver, está claro que no me alegro del daño que haya causado a los demás, pero no reniego de la consecuencia de lo que me ha pasado, porque hasta aquí he llegado gracias a eso también. No me arrepiento de ser un exiliado político, porque eso me ha hecho apolítico, lo cual me ha hecho de todos los sitios. No me enfada, me hace gracia, es un enfado gracioso que no me dejen votar en un país en el que tengo que pagar los impuestos igual que todos, pero doy las gracias porque eso me hace universal. No me compromete con ningún partido, me desejercita de esta falsa democracia. Me hace universal. Podría enfadarme. No sé, aquí estamos, ¿no? Claro, es que tú ahora lo ves como algo que es sentido común, que las piedras son el camino. Sí. Pero realmente tenemos la tendencia a creer que las piedras son parones en nuestro camino. Es como, bueno, estaba en mi camino de vida y ha pasado esto que me ha frenado. Y bueno, es lo que tú dices, no es que te haya frenado, sino que es un tramo de ese camino por el que tienes que parar pasar. Un momento, ¿no? Sí, y valorar la piedra también, entenderla.
Valorar los recorridos también. Es que a veces andamos sin pensar también. Vamos muy deprisa todos, ¿eh? Vamos muy deprisa, no miramos. Es una sociedad ansiosa, ¿eh? Está bien, pues si es que parar y descansar es lo menos común ahora mismo. La gente no para. Meditar, contemplar, eso no es rentable para la sociedad. Vivimos en la vida de acción, ¿no? Tener, conseguir, lograr, ir, parar, mirar, observar, contemplar, descansar. ¿Eso cuánto vale? ¿Cuánto beneficio da eso? Ninguno. Entonces, no es una sociedad que medite. Meditar es un lujo. Un lujo, un hobby casi. No sé. Por eso haces un elogio a trabajos como el de barrendero, ¿no? Claro. Donde pueden permitirse estar con uno mismo, pensar. Sí, y también decirles un abrazo y una palmadita para decir el éxito no está en una posición social, el éxito puede estar en cualquier trabajo, es decir, que no hace falta. Si a ti un trabajo de barrendero te permite tener materia prima para luego en tu rato libre poder desarrollar tu podcast alegremente, el trabajo de barrendero es mejor que el de agente de bolsa. Porque a ti no te gusta ser agente de bolsa. Me refiero a que hay mucha gente trabajando que tiene que trabajar, no porque le guste trabajar en ese lugar. Entonces hay trabajos que permiten contemplar y sembrar y cosechar ideas para luego el rato libre, ¿no? Para hacer luego lo que tú amas de verdad. Comprar tiempo y espacio para hacer lo que amas. Pero hay muchos trabajos que no permiten. Tornillo 32 en una cadena de coches, todo el día lo mismo. Una cadena que no para. Yo trabajé un día en una cadena, en una especie como de imprenta de pegatinas. Y tenían una ley que no se podía parar para almorzar, es decir, tenías que comerte el bocadillo con la cinta encendida. Preferiblemente no comerte el bocadillo, ¿vale? Era como una condición. Lo tenían firmado por el sindicato. Y yo un día llevaba poco trabajando, una semana, y yo me senté y me comí el bocadillo, sentado. Y le dije al encargado, le dije, pero esto no es por mí, si es por el bien de tu trabajo. Digo, yo entraba a las 6 de la mañana. Digo, cuando me coma este bocadillo, voy a trabajar mejor. Y me despidieron. Pero la gente que estaba ahí, que llevaba un montón de años, tenía muchísimas ganas que alguien le dijera eso a ese encargado. Entonces, ese trabajo no me permitiría compaginar nada con nada más. Pero el de vigilante de seguridad en una obra, a mí me encantó ese trabajo. Me hubiera encantado trabajar de conserje o alguna cosa así. Pero trabajaste de vigilante de seguridad Sí, en una obra. sí. Que tenías que pasar la noche Sí. en una garita o... Sí, bueno, al aire libre. Al final lo digo en algunas páginas. Alguna vez me ponían un coche, se hacía mucho frío. Pero estaba todo el rato en contacto con el exterior tranquilamente, haciendo acto de presencia y haciendo rondas caminando y sin que nadie me dijera nada y con momentos para leer un poco, para charlar con la gente que se acercaba y ya está. Y a mí me permitía seguir pensando, meditando y contemplando, que uno medita y contempla sin saber que lo está haciendo, respirando, relajado. Entonces ese trabajo me permitía a mí cosechar ideas y luego en mis ratos libres poder sentarme ante una mesa, escribir lo que había pensado. Me permitía descansar un poco, ¿sabes? Entonces hay muchos trabajos así. ¿Y ya hubo alguna lectura o alguna conversación con alguna persona que terminase por darte el empujón definitivo para cambiar el chip? Para ver las cosas de otra manera, para hacer las cosas de otra manera. Vitalmente, dices. Sí. No nos referimos laboralmente, ¿no? No, vitalmente. Incluso también aludiendo a ese cambio que yo creo que refleja un cambio vital en tu arte, en cómo hacías tu arte, en cómo escribías. Hombre, el pensamiento hinduista y budista me ha condicionado mucho, pero no sé si esos instrumentos un día los pude llevar a cabo de alguna manera o algo, pero no, yo creo que fue el choque, fue un contraste tan serio. Yo creo que fue tocar fondo abajo. Si tocas fondo abajo hay un trampolín, y lo hay, siempre lo hay, todos hemos hablado de eso ya. Fue el contraste de decir, todas mis preocupaciones están ligadas por cosas que son una invención del ser humano, que no son naturales. Y todas las que son naturales las tengo y están ahí. Y en realidad
estamos triunfando, ¿sabes? Tengo todo, soy un afortunado y ya está. Y no fue una palmadita en la espalda, sino que han pasado ya muchos años y lo sigo sintiendo así. Pueden sucederme cosas, tengo mis días malos, pego 4 gritos al viento, pero está claro que estoy convencido todavía todos los días de que soy un afortunado y tú también, ¿sabes? De que lo somos. De hecho, la alegría, no la felicidad, sino la alegría no es una cosa que haya que perseguir, sino siento que hay que apartar lo que la emborrona, lo que la entierra. O sea, es algo que está ahí, El pero ejercicio que no es estamos... al revés, no es una búsqueda, sino una limpieza, ¿no? Apartar las cosas que nos entorpecen en la alegría. Precisamente grabé hace unos meses con un lama Ajá. budista en el templo de Pedreguer, en Denia, con el lama Rinchen Gyaltsen. Me dejó unas cuantas reflexiones y una de ellas se refería pues, precisamente a algo que entronca con esto que tú estás diciendo, y es que hay que desprenderse de una serie de velos y ahí está la felicidad o la alegría, como lo quieras También es cierto decir. que la convivencia nos hace más torpe. Yo soy mejor persona y más cercano a la perfección que busco cuando estoy solo que cuando convivo con los demás, ¿eh? Los demás, de alguna manera, pueden llegar a sacar lo peor de nosotros. No es su culpa, ¿eh? Siempre es nuestra. Pero si ya de por sí vivir es un arte, es un ejercicio, porque estamos aprendiendo todo el rato e intuyo que es hasta el final el aprendizaje. Si ya es un caminar por la cuerda floja y es difícil caminar por la cuerda floja uno, ir dos por la cuerda floja es un poco más complicado. Entonces entiendo que todos estos lamas, monjes, ascetas o personas que de alguna manera hacen un abandono de la sociedad, lo hacen por estar más cerca o por fallar menos, yo creo. Pero hay que hacer un sacrificio, está claro. ¿Y tienes o has tenido en algún momento fobia social? Pues no estoy seguro. No me Porque, sorprendería de alguien que entiende que... porque seguramente esta hipersociabilidad que aparentemente he tenido puede ser eso. Porque soy un ser muy social. Ahora no lo soy. Ahora no lo soy tanto. Aunque dotes tengo, es decir, si tengo que salir afuera y convencer a alguien de algo o charlar con alguien, puedo hacerlo todavía, pero prefiero no tener que convencer a nadie ni... Creo que me estoy volviendo más retraído, un poco más retraído, sí. Tal vez sea genético, ¿eh? Mi madre es una persona más tranquila, no es tan sociable. Pero yo he sido ya te digo que he sido un ser muy libre, muy inquieto, muy relacionado con muchas personas, pero lo estoy siendo cada vez menos, si te soy sincero. ¿Y cómo es tu relación con tu madre hoy? No es muy buena, no es muy buena. Sería entrar a fondo y sería tener que hablar de ella y creo que hablar de mi madre tampoco sería necesario, pero también te diré que es una persona increíble, que ha hecho unas cosas increíbles. Es una etapa, yo creo. Ya voy a echarme la culpa a mí, voy a decir que necesito alcanzar un pedestal más para poder quizá comprenderla mejor. Es una falta de empatía quizá mía o de comprensión. Prefiero que pese sobre mí la culpa. ¿Tiendes a hacer eso? A cuando te encuentras con algún conflicto, decir, bueno, me lo voy a echar yo a la espalda, voy a asumir que hay algo que yo... No soy ni tan santo ni tan... No lo sé. En este caso prefiero hacer eso. Prefiero hacer eso. Sí, fallo mucho también. Fallo mucho. Entonces, como estoy acostumbrado a fallar, prefiero echarme la culpa a mí en vez de acusar a los demás. ¿Para qué? Y eres bueno viendo tus fallos. Yo tengo la capacidad de la disculpa, ¿eh? No soy una persona ni orgullosa ni rencorosa cuando me equivoco. Sí, yo tengo amigos de toda la vida. Eso me hace sentir bien, me da algo de tranquilidad. Amigos con los que habré discutido muchas veces en mi vida. Y mis amigos son todos amigos de hace muchísimos años. Son amigos de hace 20 años. Entonces, yo creo que soy un ser conflictivo, eh, pero con la capacidad y con la sensibilidad para darme cuenta de eso. Entonces, me permite acceder al perdón, a la disculpa y bueno, ni somos tan malos ni tan buenos, ¿sabes? No sé. ¿Qué piensas de envejecer? A mí no me molesta tanto.
Ya te lo contaré dentro de 15 años, no lo sé. ¿Cuántos tienes ahora? Perdón. 37, bueno, Los mismos que yo. Del 85. 85. Ajá. No sé, es que el primer consejo que me dieron, recuerdo, lo uso como escudo también, un consejo que me dieron en un cursillo de escritura de los primeros que hice, entró el profesor, me parece que fue la primera frase que dijo, señoras y señores, un escritor de 40 años es un escritor joven. Yo tenía 19. Con eso te hace entender que nunca somos lo suficientes sabios ni maduros para nada, ¿no? Entonces, claro, pues sumar años es acceder a la serenidad, a la alegría, a la comprensión, ¿no? ¿Por qué temer a eso, no? ¿No? De hecho, a veces deseo ir sumando escalones, ¿no? Para poder... Porque a mí la experiencia, los años me han dado más comprensión, más serenidad, quiero más de eso. Entonces, no sé. La muerte es algo que tengo muy presente debido a la muerte de mi padre, entonces la trabajo mucho. Me atrevería a decir que no le tengo miedo a la muerte. Entonces, envejecer, ¿qué es? El deterioro físico, la enfermedad, quizá, ¿no? Tenemos miedo al dolor, quizá. O el deterioro físico y cognitivo. Es quizá miedo a ser un incordio para los demás, un estorbo, quizá, eso más, ¿no? Pero, no sé, también como creo en la causa-efecto de las cosas, creo que si uno se cuida, pues será menos estorbo, un poco menos estorbo. Hay que cuidarse y en todos los aspectos, no solo física, sino mentalmente, económicamente, no ser egoísta y, pues eso, dejar las cosas zanjadas, no dejarle ningún peso a los demás, ¿no? Lo menos posible. Sí, no sé, como dicen los budistas, dicen el dolor es inevitable, ¿no? El sufrimiento es opcional, ¿no? Es decir, el dolor está ahí, pues bueno, pues la medicina tiene muchas alternativas para el dolor y el dolor también sí que nos hace crecer, el sufrimiento no. El sufrimiento nos entorpece, nos hace delirar. El dolor siempre trae aprendizajes, el sufrimiento no tanto. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste ese curso de escritura creativa? 19 o... Y a los 19 ese profesor te marcó con esa frase la edad de 40 y estás a 3 años de llegar a aquella cifra que cuando tenías 19 te mencionó aquel profesor y esa frase la tuviste presente hasta el día de hoy. Sí. ¿Y cómo me voy acercando, no? Claro, ¿cómo ves esa edad? De manera natural leo menos. Porque Oh. leo, es un ejercicio que hago constantemente, pero ya no leo de esa manera voraz porque siento que ya, pero de manera natural y sin arrogancia siento que es momento de observar y de escribir más. Ya es como que estoy batiendo las alas poco a poco. Más de producir que de recibir. Ya empiezo a, como decía mi amigo Luis, a empezar a confiar en mi intuición. Mi amigo Luis Jiménez me dijo un día, hay que confiar en la intuición, ya a estas edades hay que confiar en la intuición, por supuesto. La intuición de un hombre de 40 años no es la misma que la intuición de un chaval de 19. Ya no hay que premeditar todo tanto, ¿sabes? Calcular todo tanto, sino que confiar un poquito en la intuición, porque nuestra intuición está llenísima de experiencia y de calidad ya también. Entonces, escribo con menos miedo, con menos comparativa. Antes, pues por respeto, por miedo, estaba constantemente leyendo, estudiando, yendo a sitios con un sentimiento como de vacío, de rellenar huecos, de tapar huecos. Y ahora considero que escribir bien, escribir mal es algo relativo y que se trata de vivir bien, ¿no? Vivir mucho, vivir atentamente, poner el ojo... Realmente el que escribe bien es el que está mirando bien, en el lugar adecuado. Si alguien está mirando en un lugar adecuado, en un lugar importante, en un lugar trascendente, es fácil que escriba algo que pueda conmover o asombrar a los demás. Alguien que ha leído mucho y que ha escrito mucho, pero está perdiendo su energía en un lugar que no tiene peso, no va a asombrar demasiado, por lo menos a mí. Y hay algo que dices, yo en algún momento de mi vida, no sé si más tarde o más pronto, tengo que hacer esto. Artísticamente hablando, te lo digo, aunque si hay algo personal también, pero... Es decir, pues en algún momento de mi vida escribiré sobre esto. Sí que lo he sentido alguna vez. Pero si me preguntas ahora mismo, sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Fíjate lo que te voy a decir. Me gustaría escribir un libro en el que los protagonistas fueran un padre y un hijo o una hija. En estas típicas conversaciones de interrogación que hacen los niños.
en las que un padre, por ejemplo, acompaña todos los días a su hijo, a su hija al colegio, o lo recoge y el niño lo atosiga con decenas y decenas de preguntas, pero que el poeta sea el niño y el padre solo sea un ser normal y corriente. No sé si me estoy explicando. Eso me marcó esa idea porque cuando fui a Colombia, al Festival Internacional de Poesía de Medellín, una de las tareas que hacían ahí en ese festival era poesía con niños. Y les preguntaban, por ejemplo, ¿qué es la nube? Y los niños respondían de una manera poética porque son poéticos los niños. Sí, sí. Cuando les preguntas qué es una nube, la cantidad de respuestas que puedes llegar a encontrar son impresionantes, ¿vale? O qué es el atardecer, o qué es caminar, qué es... Y entonces yo abrí ese libro y eran, nada, cuestiones, preguntas que hacían a niños de distintas edades, 8, 6, 12... Y supongo que seleccionarían las más conmovedoras o las más interesantes, pero había muchísima poesía ahí, muchísima poesía. Entonces me asombró tanto que dije, un día me gustaría escribir un libro pues así. Igual que Platero y yo, que Juan Ramón va con su burro, pues me gustaría ir con el niño y que el niño formulase preguntas y respuestas, o él mismo se respondiese a sus preguntas, de una manera tremendamente poética y que el padre fuera un padre común, de estos que lleva la mochilita y el bocadillo. Un sujeto blanco que simplemente facilita que el niño... Sí, eso es, que haga de hilo, que lleva la mochila y el bocadillo y simplemente sostiene. Y el niño formula preguntas tremendamente poéticas y respuestas tremendamente poéticas. ¿Sí? Que eso es muy difícil, porque hacer poetizar a un niño sin arrancarle la realidad, la infancia es difícil. No sé si estoy preparado todavía, pero tengo una niña con la que a la que observo y con la que juego y tal vez pues pueda, no sé, extraer algo de eso. Y eso ya lo soñaba antes de ser padre, hacer un libro así. Es que tiene que ser un juego precioso también el de ponerte en la piel del niño. ¿Cómo diría esto un niño? ¿Cómo vería esto un niño? Sí, sí, sí. Y si lo tienes ahí cerca, pues ya casi lo está haciendo él por ti, y si no lo ha hecho, pues simplemente sustituir o intuir un poquillo, sí. Ella habla, Nina. Tiene con 4 palabras son capaces de explicar prácticamente todo. Y entienden todo desde hace muchísimo tiempo, es increíble. Por eso ahora a los animales, más que nunca, los doy por sabios. Es decir, los animales entienden todo perfectamente igual que los niños. Lo entienden todo. Los niños entienden todo. Frases complejas, agarrándose al tono, a una palabra que extraen de esa frase, ellos construyen su comprensión y es así. Aquí estuvo el neurocientífico Mariano Sigman y hablábamos de algo muy interesante, y es que hay padres con niños muy pequeños que los niños saben palabras o conocen el significado de palabras que los padres no tienen ni idea de a santo de qué. Eso es. A esa conclusión también he llegado yo. He llegado que hay una memoria genética, está claro. Igual que está en el gesto. Hay gestos y son tremendamente poliédricos. Como digo, yo voy con el carro y se gira y de repente es mi suegro y pone la cara del otro perfil y es mi madre. Es tremendo. Son genes. Lo mismo sucede con cierta memoria genética. Yo he oído a mi hija decir palabras en polaco. Yo he llegado a mi hija a oír señalar con el dedo y decir tutaj. Tutaj significa aquí, esto. Y tú no has hablado jamás. Yo no he jamás. hablado con ella en polaco. Alguna vez, pero nada. Ostras. Flipa, ¿eh? O sea, que es eso. Ya te digo, Mariano es un neurocientífico, ¿eh? No es alguien que venía aquí Pero y ha escrito el libro del poder de las palabras. Yo en eso creo, además con muy poco asombro, ¿eh? Quiero decir, ahora nos estamos asombrando, pero si te paras a pensar es que algo natural. Es decir, es una trasvase, ¿no? de experiencia, un trasvase empírico, genético. No sé, tampoco es nada tan raro, pero hasta gestos, ¿no? Hay niños pequeños y dicen es igual que el abuelo y el niño acaba de empezar a andar por cómo se encoge de hombros pero hay una memoria genética verbal también, yo creo que sí. Y lo que no sabemos, ¿eh? Ya.
Mira, a mí me fascina el mundo del misterio, pero me fascina el mundo del misterio porque para mí yo creo que está incluso enraizado un poco con de donde yo soy. Yo soy de Galicia y allí durante muchas y muchas generaciones los niños, el principal disfrute de los niños eran los contos de la Areira, la abuela que te contaba historias de la Santa Compaña o de lo que sea al calor de la lumbre antes de acostarte. Entonces a mí todo esto de el misterio y lo paranormal, a pesar de que tengo un escepticismo casi patológico Te entiendo. contra el que me gustaría, o sea, no tengo ningún interés en ser tan escéptico, pero lo soy. Aún así, disfruto mucho de todo el misterio, lo paranormal. Y hay en concreto un fenómeno del que se habla que me resulta muy interesante, que es gente que se queda en coma y cuando se despierta habla latín. Hostias. Digo esto porque si jugamos a imaginar o a permitir, si nos damos ciertas licencias, podemos pensar que hay algo de eso. Que después de ese coma llegó tantas generaciones atrás que llegó a esa información genética del latín, ¿sabes? ¿Eso ha sucedido o lo metemos en... No tengo ni pajolera idea, Vale, vale. no, esto lo vamos a coger, vamos con pinzas. Se cuenta, pero yo no tengo un vídeo de una persona. Tengo unos amigos que decían que vivían juntos, un grupo de músicos que vivían juntos y que se grababan por la noche audios para ver qué decían y que había gente que hablaba idiomas. Que decían cosas fluidamente. No sé. Pues quién sabe, no sé, es muy interesante el tema este de la memoria genética. Tengo que investigar más acerca de eso. Está todo muy verde de todas maneras también, ¿eh? Es decir, a veces queremos respuestas a cosas. La ciencia, yo soy procientífico, ¿eh? Pero es muy rotunda la ciencia. Entonces a veces nos hace creer que no hay más, que es así. La ciencia es muy axiomática, se diría. Sí. Impone sus axiomas y las sociedades las creen y a veces la ciencia se contradice también muchas veces. Entonces hay que tener siempre un poco de espacio para imaginar también y para contradecir. Porque si no nos limita mucho, me da la impresión. Y soy procientífico, ¿eh? No. Sí, hace unos años sería descabellado y se reirían de ti si relacionases, por ejemplo, lo que pasa en tu intestino con tu ánimo o con cómo funcionas. Hay una frase que dices, algo relacionado como que hay mucho en común el intestino con las estrellas, decía. Ah, qué bonito. El intestino y las estrellas están muy conectadas. Sí, claro que sí. Es que no hay duda de eso, ¿no? ¿O sí? No sé, yo no tengo duda de eso. Es que siento que está todo hiperconectado. Todo está unido de alguna manera, así, completamente. Eso no me sorprende, ni siquiera gasto tiempo en asombrarme con eso. Estoy segurísimo de eso, vamos. Pues es una pena. Porque no sé incluso si te he leído a ti hablar de ello, pero sí, creo que te escuché en una entrevista, que los niños se asombran de absolutamente todo. Y Sí, todo les resulta fascinante. Claro. Entonces vivir hasta un minuto de vida es una aventura. Sí, es verdad. Entonces, y los mayores hemos perdido capacidad de asombro, claro. Claro. lo digo porque decías, no pierdo tiempo de mi vida en asombrarme con eso. Suena muy rotundo, pero a la vez era una forma no peyorativa, sino decir, como lo doy por hecho y lo acepto y no dudo de eso. No dudo de eso. Lo naturalizo y vivo ya armónicamente con eso. Quiero decir que no genero escepticismo. Ya. ¿Sabes? Hay gente que a veces cree en algo y luego deja de creer. Eso ya lo he aceptado que es así, o mi visión es así y no pongo resistencia a eso. Y eso me permite vivir de una manera más armónica, también más universal. ¿Tú hay algo en lo que creas? Sí, creo. Todo el tiempo que he perdido en dejar de creer en Dios es mi forma de. Toda mi pelea con Dios es una forma de no haber dejado de creer nunca. Y cuando digo Dios es una. En el libro lo digo, cada uno que lo llame como quiera. Yo lo llamo vida realmente. Creo en la vida, creo en esa conexión con la vida. Creo en que hay muchas cosas que están por encima de nuestra comprensión y que no es necesario tratar de entenderlas ni esforzarse en entenderlas porque no tenemos capacidades para entender todo. Basta con saber, digo, que ese pájaro está cantando de alegría, no hace falta querer entender a causa de qué. ¿Vale? Pero creo en la causa-efecto, lo que te he dicho, porque karma es una forma occidental que no está bien expresada realmente. Karma es otra cosa, llamamos karma es otra cosa realmente. Justicia divina o algo así. No, como que es casi es un pago, ¿no? Dices, volver a reencarnarse es como el karma, ¿no? Volver otra vez a eso es más malo que bueno. Pero no, creo en la causa-efecto, creo en que todo lo que hacemos de alguna manera repercute.
y claramente. Creo en eso y creo en que estamos conectados. Creo que somos, voy a decir hermanos, va a sonar muy cristiano también, pero somos primos todos muy, muy cercanos. No somos tan especiales y veo conexión con todo. También la ciencia ha dicho algo del el único gen común, ¿no? ¿Cómo se llama? El único gen común, creo que se llama, que hay algo, hay una... Voy a pecar ahora de no decirlo con precisión, pero hay un vínculo entre todas las cosas genético, desde la hebra hasta nosotros. Es decir, ya hay algo que se ha demostrado en la ciencia que une todas las especies. Una combinación, un comportamiento genético. Entonces, bueno, eso antes era tarea espiritual, ahora ya es incluso es una respuesta científica. Entonces yo lo veo así todo y en eso descanso. Amigo Rafael, hemos tardado, pero ha merecido la pena, ¿eh? Hemos tardado, ha habido varias posibilidades, ¿no? De vernos antes, ¿verdad? Yo no sé cuándo es la primera vez que te escribo. Pandemia. Esto empezó en 2017, no me sorprendería que en 2018 fuese el primer correo electrónico. Fíjate, te agradezco de corazón que hayas insistido. Me gusta lo que haces. Algo evidentemente hay en ti porque hay muchas personas muy interesantes que se acercan y te lo agradezco. Para mí esto es periodismo real porque no hay limitaciones, no hay numerología, que te deseo la mejor numerología dentro de lo que cabe. Pero... Y estas temáticas, es que esto... Hay quien dirá mucho texto, ¿sabes? Ahora hay una incapacidad ya para concentrarse a leer algo en Instagram, si algo tiene demasiado, ya es que hay una ironía respecto a mucho texto, ya no se puede, ya no hay concentración para nada. Que alguien dedique 2 horas pues eso, a tocar temas que no tienen nada que ver con la tendencia ni la moda, temas internos, es súper de agradecer. Yo te lo agradezco de corazón. Con mucho gusto vengo, de verdad. Me ha gustado mucho esa frase. Yo te deseo a ti también buena numerología. Sí, para comprar tiempo y espacio, para seguir otra vez, para volver a vernos otra vez y que en este horario no tengas que estar trabajando, poniendo tornillos en una empresa de coches, ¿no? Gracias, amigo. A ti, de verdad, de corazón, te lo digo. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros. Gracias.